gracias por acompañarnos en el estudio de la segunda parte del capítulo 4 a los Gálatas. Empezamos en los versículos 19 y 20. Dice así el 19: Hijitos míos, por quienes nuevamente sufro dolores de parto, hasta que sea formado el Mesías en ustedes. Dice Pablo, les escribe a los Gálatas que nuevamente sufre los dolores de parto. Describe el sufrimiento que él estaba teniendo como parecido a los dolores de parto. Como ustedes habrán leído y las mujeres saben muy bien que estos dolores de parto son sumamente intensos. El dolor de parto es uno de los dolores más intensos que existen. Pero también tiene otra característica, que es un dolor o son dolores que tienen un final feliz. Nace una criatura. Y entonces esta es la figura que Pablo emplea para hacer comprender a los Gálatas el sufrimiento que por segunda vez está teniendo con ellos, porque dice nuevamente tengo dolores de parto. Esto es cuando les explicó el Evangelio la primera vez, él tuvo estos dolores de parto, o sea, sufrimiento intenso, porque la criatura que iban a ser no era otro que el Mesías. Ahora, iban a ser, este Mesías, ¿es un Mesías físico o es un Mesías espiritual? Por supuesto, no es un Mesías físico, es el Mesías espiritual. Esto quiere decir, es el Mesías que es la historia del Mesías. Esto es lo que quiero decir. Este Mesías es la historia del Mesías, que iba a ser concebido en los pensamientos de los Gálatas por segunda vez, la historia de Jesús, otra vez especialmente la de la cruz en la mente de los Gálatas. Esta historia tiene una característica muy especial. Ustedes saben, la historia de Jesús solamente lo que es Jesús vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la boca del Padre. Fue la vida de Jesús. Y entonces, esto quiere decir que Jesús tenía una dependencia absoluta del Padre. Entonces, estos actos que hizo Jesús, que constituyen su historia, son el resultado de esa inmensa dependencia que tuvo Jesús del Padre. En otras palabras, si ustedes recuerdan el estudio que hicimos la semana pasada, Jesús llegó a ser una sombra perfecta del Padre. Esto es, tenía una dependencia perfecta. Ahora, otro punto que hay que aclarar también aquí, que otra palabra con la cual se puede describir esta dependencia es confiar en Dios. Jesús confiaba absolutamente en la palabra de Dios. Por esto es que vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, teniendo claro esto, dice el versículo 20, Pablo les dice a los Gálatas: quisiera estar cerca de ustedes y poder cambiar el tono, porque estoy confundido con ustedes. Otras versiones traducen la palabra griega como perplejo, pero esta palabra literalmente quiere decir no sé qué hacer. No sabía qué hacer porque con el Evangelio se supone que son liberados de la ley. Y una vez liberados de la ley empiezan a vivir dependiendo de Jesús, de toda la obra salvadora que él hizo, sin necesidad de trabajar uno por esa obra salvadora, sino ya depender, como Jesús dependió de la palabra del Padre, el creyente depender absolutamente de la obra de salvación que hizo Dios en Jesús. La obra de salvación en Jesús fue completa, no tenemos que añadir nada, está completa. Entonces, por esto Pablo creía que qué opción tiene, qué puede hacer él más para ayudar a los Gálatas. Por eso estoy perplejo, que quiere decir, repito, no sé qué hacer. Y entonces, como Pablo, como otros escritores de la Biblia, pues los otros escritores de la Biblia escribía inspiradamente. Entonces Dios, para contestar, digamos, esta perplejidad, esto que no sabía qué hacer Pablo con los Gálatas después que, habiendo conocido el Evangelio, repito, volvieron a la ley, le puso en la mente de Pablo lo que leemos en los versículos del 21 al 31, que es esa
alegoría usando a Sara y Agar. Esas dos mujeres les usa como alegoría para, inspirado por Dios, para enseñarles una gran verdad a los Gálatas, que me parece que es así como Dios pensó que se les podía ayudar a los Gálatas a salir del engaño de volver otra vez a la ley, a estar bajo la ley. Entonces leemos los versículos 21 al 31. Dice, leemos el 21. Digo a los que desean estar bajo la ley, esto es a los Gálatas, que querían regresar a poner su granito de arena, su obediencia personal para ayudar a lograr la salvación que en Jesús ya se hizo, pero todavía ellos pensaban equivocadamente que no era completa, que no estaba completada en Jesús, que por eso ellos tenían que hacer estas obediencias personales suyas a la ley. Y entonces dice, digo a los que desean estar bajo la ley, no oyen a la ley, quiere decir, no escuchan, no leen, no entienden lo que dice la ley. Y aquí la ley está en el versículo 22, se refiere a la historia escrita de Agar y Sara. Dice, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Vamos a analizar un poquito esto para entender esta alegoría. O sea, de aquí, de esta historia, de estas tres personas, de Abraham, Sara y Agar, va a salir una enseñanza grande. Esto le está dando Dios la inspiración a Pablo, para que tomando este ejemplo de la historia de Israel, él puede explicarles a los Gálatas la condición que estaban ellos al volver a la ley. Dice, esta alegoría va a estar basada, una alegoría es sacar de un hecho histórico una verdad nueva grande. Entonces lo que va a ser, el hecho histórico es la historia, de Agar, Sara y Abraham. El versículo 23 dice, el 22 todavía no terminemos. Estos dos hijos salieron de estas dos mujeres. La una, a Agar, le llama la esclava y a Sara le llama la libre. En realidad, cuando estas mujeres no tenían un hijo, ¿qué diferencia había entre ellas? La diferencia que había es que la una era esposa legítima de Abraham y la otra era criada de la esposa. Esa era la diferencia. Pero, ¿cuál era más libre? ¿Cuál de las dos era más libre? Ninguna todavía. Tal vez un poco más libre Sara, porque no era criada. La otra menos libre porque era criada. Esa era toda la diferencia, ¿no es cierto? Y entonces, el hijo de la sierva, el hijo de la esclava, el hijo de Agar, dice el versículo 23, nació de la carne. ¿Por qué esto de la carne, ¿a qué se refiere? ¿Acaso que el hijo de Sara no nació de una relación sexual que tuvo Abraham y Sara? Ambos nacieron, digamos, de una relación sexual, solamente que las condiciones de una y otra eran diferentes. ¿Por qué se llama de la carne? Porque ese hijo nació de Agar por sugerencia de Sara. En otras palabras, esto de la carne es Dios hizo la promesa, ¿no es cierto?, que le iba a dar un hijo a Sara y a Abraham. Un hijo en su vejez, un hijo a una mujer estéril y a un hombre que casi ya iba a tener 100 años. Esta era una promesa de Dios. Y aquí vamos a aprender la lección que está enseñando Pablo, que en el plan de Dios no puede intervenir el humano. O sea, el humano no puede tener ninguna iniciativa propia, más bien dicho. Y aquí la iniciativa propia, porque habían pasado 10 años de la promesa que le hizo Dios a Abraham, pero Sara no concebía. Y entonces le dio el consejo a su esposo que sería bueno que tenga relaciones sexuales con su criada, que era más joven, para que tenga el hijo. O sea, estaban tratando de ayudar, poner influencia humana en el plan que Dios había hecho de darle primogénito, un descendiente a Abraham, del cual saldría el Mesías. Era muy importante. Y entonces, esta es la lección que inicialmente sacamos, que no hay cómo
en el plan de Dios no puede entrar nada o ningún elemento de ayuda humana. Pero lógicamente esto va a salir un poquito más adelante, se va a expandir este concepto. En otras palabras, los recipientes de la promesa, en este caso Sara y Abraham, tienen que confiar, o sea, depender absolutamente del plan divino. Absolutamente. No olvidemos que esta enseñanza Pablo la está usando, la va a usar para explicarles, para aclararles más a los Gálatas que el Evangelio es un plan de origen divino. No necesita ayuda humana. No necesita ayuda humana. Incluso la predicación, si ustedes leen las otras epístolas de Pablo, en la predicación del Evangelio, es Dios el que está dirigiendo la predicación. No, realmente no es cualquiera que puede predicar el Evangelio. Son personas que Dios les dirige. Yo espero que yo no sea un atrevido y que esté por mi cuenta tratando de predicar el Evangelio. Espero eso. Y no porque tenga algún mérito o no tenga algún mérito, sino porque para no meterme en el plan de Dios. Porque esto es la enseñanza que vamos a sacar de aquí, de esta alegoría. Bueno, entonces, el hijo de la libre llegó a ser porque la libre, repito, a pesar de que ella introdujo el elemento humano en Agar para que tenga el hijo, ¿cómo se llama el hijo? Bueno, el hijo, se me fue el nombre, para que nazca este hijo, fue Sara la que dio el consejo. Él dice, el hijo de la libre él fue hijo de la promesa, porque ahí no entró el elemento humano, solamente digamos, Dios hizo su parte limpia, sin que no intervenga. Esto hizo el milagro en Sara para darle fertilidad a una mujer de 90 años y le dio fuerza, vigor sexual, que se necesita mucho vigor para tener una relación sexual. Dios le dio el vigor sexual a Abraham, o sea, hizo un milagro en los dos. Por esto Isaac es hijo de un milagro de Dios. Por eso se llama el hijo de la promesa, porque toda esta descendencia hasta llegar al Mesías es obra de milagros de Dios, es obra de Dios. En cambio, del Ismael, pues, el hijo de Agar, no es un milagro, es obra de la carne, es diseño humano. Por esto es que ustedes leerán la historia de los árabes, de los descendientes de este Ismael, y verán que es una historia triste. Ellos están siempre como sometidos en peleas, en guerras y sometidos a alguien, incluso ahora. Y entonces, muy bien, el punto clave que estamos hasta ahora es que en el plan de la descendencia de Dios prometido a Abraham, el plan lo hizo Dios y no hay cómo poner ningún elemento humano, es solamente el elemento de Dios usando a los humanos. Dios usando a los humanos. El versículo 24 dice, esta es una alegoría. Esta alegoría se usa para un hecho histórico, para sacar una lección para el presente. Porque estas dos mujeres simbolizan dos pactos. El uno que se hizo en el Sinaí y los de ese pacto son esclavos representadas por Agar. Los del pacto del Sinaí, ustedes recuerdan que en el Sinaí se dio la ley de Dios, Dios dio la ley, y los que participaron en su pacto están al lado de Agar porque son esclavos del pecado. Esta es la enseñanza que estaba sacando Pablo para los Gálatas y también es para nosotros. Dice, en cambio, los dos pactos. Ahora, Agar, el lado de Agar, Sinaí, el primer pacto, esclavitud. Esto es lo que está enseñando Dios a Pablo, es esclavitud del pecado. No van a salir de la esclavitud. 25. Entonces, por esta razón, Agar también es del monte Sinaí. Y ustedes se recuerden que en el monte Sinaí, ¿qué es lo que ocurrió? Muy bien, Dios descendió con expresiones de un poder extraordinario. El monte temblaba, truenos, relámpagos, luces, unas voces, una cosa espeluznante. Y entonces Moisés dice que él estaba con miedo. Pero sin embargo, era el emisario de Dios
y estaba como mediando ahí a fin de que no haya ningún problema cuando Dios empiece a proclamar los 10 mandamientos. Pero Dios, si ustedes leen los capítulos 20, 21, 22, 23 de Éxodo, verán que la ley que Dios estaba proclamando desde el Sinaí era más amplia que solo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron los que el pueblo de Israel resistió obedecer. Por eso leemos en el Éxodo 20, 19 y 20, que el pueblo le pidió, dijo que tenía mucho miedo, que le pidió a Moisés que no les hable a ellos Dios, que le hable a Moisés y que Moisés les diga a ellos y ellos han de obedecer. O sea, aquí estaba metiendo el elemento humano, la obediencia humana. Ellos se comprometieron antes que nada que quieren obedecer. Ahora, recuerden ustedes, este punto es importante, que el pecado es malo, que el efecto del pecado es malo porque aparta de Dios. La salvación consiste en hacer que los hombres apartados de Dios por el pecado vuelvan a ser parte de Dios, como en la figura de la sombra, como la luz, el cuerpo y la sombra que proyecta. O como Jesús dice, que ya ustedes tienen claro, en Juan 17, 20, 21, 22, etc., que el objetivo de Jesús, que Él se santifique, esto es, Él se somete absolutamente al plan de Dios, incluyendo morir en la cruz, con el fin de que los creyentes también sean santificados, o sea, se sometan a ese plan, tengan en su mente ese plan y dependan de ese plan que se hizo en Jesús, para que lleguen a ser uno, o sea, el Padre, la luz, Jesús, el cuerpo, y el reflejo de Jesús, los creyentes, la sombra. Este es el objetivo. Pero cuando Dios da los 10 mandamientos, en vez de que los judíos, los israelitas, quieran acercarse a Dios, porque alguien puede creer que para eso es la ley, no. Rechazaron acercarse a Dios y más bien quisieron alejarse y que no les hable Dios a ellos. O sea, hizo el efecto contrario. En vez de la ley, en vez de acercarles a Dios, les apartó de Dios. Y esto mismo es el efecto correcto de la ley. Los 10 mandamientos fueron para condenar al hombre, para hacer culpable, que vea su culpabilidad. Porque esta culpabilidad y esta condición de esclavos del pecado va a hacer que ellos busquen a ese Mesías, al Salvador, y se sumen, se adhieran al plan de Dios realizado en Jesús. O sea, que rompan la independencia, porque la obediencia personal no es otra cosa que el deseo de vivir independiente de Dios. Eso es todo. Rompan esa independencia de Dios y se sometan, dependan absolutamente de lo que Dios hizo en Jesús y confíen en la obra de Jesús, que no metan su obra. Porque esto es la esencia de la enseñanza de Pablo. Que entremos en el proceso de acercarnos a Dios, que no es otra cosa que someternos totalmente, depender totalmente del plan tal cual llevó Dios en Jesús. Lo llevó ya, cumplió. Y entonces Agar es el monte Sinaí, ya acabo de explicar esto. Y también dice que Agar también es Jerusalén. Dice en el versículo 25 al fin, la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en esclavitud. En otras palabras, todo el pueblo de Israel, Jerusalén era la capital del pueblo de Israel, la capital de Israel. Todos están en esclavitud, son del antiguo pacto. Desgraciadamente, los cristianos no leen estas cosas, no leen discerniendo lo que está escrito aquí. 27. Esta manera de comprender, así dice literalmente el versículo 27, es porque está escrito en Isaías 54:1, regocíjate tú estéril, refiriéndose Pablo, en primer lugar, a Sara. Regocíjate tú estéril, porque Sara era estéril. La que no concibe, exactamente, prorrumpe en gritos, gritos de parto, regocíjate tú estéril, la que no concibes, se refiere a Sara, prorrumpe en gritos, porque más son los hijos de la desolada, Sara, que la que no tiene marido. Perdón, que no tiene marido.
Agar no tenía marido, pero sin embargo, también su descendencia es innumerable, pero aquí dice que la descendencia de Sara es mayor. Por eso Jesús dijo que van a ser como las arenas del mar. Eso lo dijo a Abraham, ¿no es cierto? Así es que, hermanos, dice el versículo 28, nosotros somos de Isaac, de la libre. ¿Por qué la libre? Porque no estamos aportando, que no queremos aportar nada al plan que Dios hizo en Jesús para salvarnos, sino solamente adherirnos, o sea, depender, la dependencia de Él. Este es el secreto de la vida. La fe no es otra cosa que aprender a depender de Jesús. La confianza en Dios es depender del plan que Dios ya realizó en Jesús. Esto es la salvación, de esa salvación que ya está hecha. Así que entonces somos el 28, hermanos, nosotros somos de la línea de Isaac, o sea, de la libre, hijos de la desolada, de Sara, descendientes de Sara. O sea, no estamos en esclavitud. La ley, entrando en la ley, como estaban haciendo los Gálatas, se entra en esclavitud. Esto es lo que está tratando de decir. Pero el secreto de entrar en la ley es solamente no querer depender del plan de Dios, sino uno aportar. Tengamos cuidado de esto. 29. Por otro lado, como fue entonces, el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. Los que nacen según el Espíritu son los que tienen fe. Esto es, fe en el sacrificio de Jesús, según leemos en Juan capítulo 3. Estos nacen del Espíritu, estos son hijos de la libre, estos son los que están para ser de la ciudad nueva de Jerusalén. Estos van a heredar la ciudad nueva de Jerusalén, estos van a caminar con el Señor, estos están en unión con Dios, con el Padre y con el Hijo, conforme era el propósito de este plan de salvación que Dios hizo en Jesús. Así es que luego dice el 30, ¿pero qué dice la Escritura? Una pregunta. La Escritura dice que hubo la orden de Dios, expulsa a la sirvienta y a su hijo, porque el hijo de la sierva, esto es los de Agar, los de la esclavitud, los de la ley, no heredarán junto al hijo de la libre. O sea, esta herencia que se habla tanto en los temas de la esperanza, la herencia de Dios, que empezó en Jesús, pues no, ¿cierto? Jesús murió justamente para que empiece a ser una realidad de la herencia, no es para los de la ley, es para los que viven de la fe. Esto es, viven de la dependencia de Dios, de la confianza en Dios, en el plan que ya realizó Dios en Jesús, el plan de la salvación. Esto es unirnos a Él. El 31. Pues queda claro que no somos hijos de la sierva, sino hijos de la libre. Así es como Dios le inspiró a Pablo para que les dé un argumento convincente de que no deben volver a la ley. No deben volver a la ley. Vivan de la dependencia absoluta. No hagan obra de la carne como hizo Sara cuando le aconsejó a Abraham que se acueste con Agar. En el plan de Dios no puede influenciar el ser humano. Lo único que puede hacer es adherirse, someterse, depender de ese plan. La fe es el canal para esto. Les agradezco su atención y espero que Dios los bendiga a ustedes, a su familia, esta semana, y les invito para estudiar el capítulo 5 la próxima semana. Muchas gracias.